Muy bien. Vamos a empezar en Perek Vav, Sefer Melahim, Aleph, Perek Vav. Antes de empezar, obviamente, vamos a ponernos en la línea de tiempo donde estamos parados, ¿sí? Hamishah Junshei Torah terminan con el fallecimiento de Moshe Rabbeinu 40 años después de salir de Mitzrayim, los 40 años en el Midbar. Después tenemos Sefer Yoshua, que son la conquista de Eretz Israel en Yoshua. Después de Sefer Yoshua tenemos Shemuel, Shofetim. Sefer Shofetim, que nos habla durante aproximadamente un poquito menos de 400 años, 390 y pico de años, que son los años a donde el Melech de Israel, Isha y Yashar Ben Abi Aseh, no había, como explicamos muchas veces, no había un gobierno centralizado que haga valer la justicia, ni desde el punto de vista religioso, ni desde el punto de vista social. Isha y Yashar Ben Abi Aseh. Después de la época de los Shofetim, casi 400 años, un poquito menos de 400 años que duró la época de los Shofetim. Durante todo este tiempo, Am Israel hubo épocas en las que tuvo Mishkan de Shiloh, hubo épocas que tuvo Gibón, hubo épocas en las que estaba permitido que la gente haga korbanot particulares en sus casas, en sus patios, hubo épocas en las que estuvo prohibido, hasta que llegamos a Sefer Shemuel. Shemuel Aleph nos habló sobre la primera parte, sobre Elí a Cohen, que también es considerado el último Shofet, y Shemuel Anabí, que es quien unge al primer rey de Israel, Shaul HaMelech. Shaul HaMelech, al fin y al cabo, gobierna solamente 2 años sobre todo Israel, y en el segundo año de su gobierno es donde pasa toda la persecución de Shaul a David, que es casi toda la segunda parte de Sefer Shemuel Aleph. Sefer Shemuel Bet es casi todo el gobierno de David HaMelech, y termina Sefer Shemuel Bet ya en la ancianidad de David, y Sefer Melahim comienza con los últimos momentos de David, la muerte y la coronación de Shelomo HaMelech. Durante todos estos años, David HaMelech, como explicamos muchas veces, lo que él quiso hacer fue intentar hacer que todos los enemigos de Israel que estaban alrededor, que más allá de la parte física, que eran pueblos, también representaban las kelipot de Tumá, y que él sabía que mientras estas kelipot seguían afectando con la impureza a Am Israel, él no iba a poder reconstruir construir el primer Bet HaMikdash. David HaMelech hizo guerras para intentar eliminar a esas kelipot. David logró eliminar a todas esas kelipot, esas cáscaras de impureza, pero a Kadosh Baruj Hu le dijo: vos no vas a construir el Bet HaMikdash, el Bet HaMikdash lo va a construir tu hijo Shelomo. Los primeros perakim de Sefer Melahim que estudiamos fin de año pasado, justamente nos hablaron sobre cómo Shelomo HaMelech tomó el trono y empezó durante sus primeros años, empezó a asentar el poder y a intentar eliminar a los enemigos que habían molestado a su papá para poder estar tranquilo en el trono. Y como explicamos, si bien David HaMelech logró exterminar a las kelipot que rodeaban a Israel, Shelomo tenía otra idea. Shelomo en un principio su idea fue intentar que cuando él construya el Bet HaMikdash, el mundo entero, no solamente el Bet HaMikdash sea para los Yehudim, que Beti Bet Tefilá y Kareh Lechol Ha'amim. Shelomo HaMelech intentó de que el Bet HaMikdash sea la presencia de Kadosh Baruj Hu y aceptado y reconocido Lechol Ha'amim. Por lo tanto, él intentó a ver cómo podía hacer para hacer los tikunim y que los demás pueblos se unan a la emuná en Kadosh Baruj Hu. En vez de exterminarlos, unirlos. Explicamos que ese fue el principal motivo de por qué hizo se casó con tantas mujeres de las hijas de los distintos reyes del mundo, ¿sí? Hizo muchos pactos con los reyes también, utilizó muchos gerim, para, como vamos a ver ahora, para la construcción del Bet HaMikdash, justamente porque el objetivo primordial de él era hacer que sea Tikkun Olam, que el mundo entero esté metucán y se acerque a Kadosh Baruj Hu. Lo que vamos a ver a partir de hoy, durante varios perakim, es la construcción propiamente dicha del Bet HaMikdash. Antes de empezar tenemos que saber
en varios lugares la Gemara y los Midrashim dicen una parte que nosotros conocemos, que es toda persona que estudia Torata Korbanot, es como si fuera que él mismo hizo un Korban, un Shalemá Parim Sefatenu. No podemos hacer Korbanot hoy en día leyendo Pituma Ketor, leyendo las Mishnayot y las Perashot sobre los Korbanot, es como que vos estás haciendo Korban. Lo mismo está escrito en el Midrash Rapatí, está escrito que la persona que se dedica al estudio de cómo fue construido el Bet HaMikdash, no dice, es como si era que él hubiese construido el Bet HaMikdash, dice algo que por lo menos a mí me impactó un poco más. Nosotros sabemos que en Tisha B'Av decimos siempre la frase, toda persona que en su época no se construyó el Bet HaMikdash es como si fuera que se destruyó en su época. Dice el Midrash, la persona que estudia sobre Binyan Bet HaMikdash no está incluida en la gente que fue dicho que es que se destruyó en su época. No es culpable de la destrucción. Si estudió la construcción del Mikdash, no es culpable de la destrucción del Bet HaMikdash. Sí, sí dice el Midrash. Está bien, descansa, ¿no? Masfik. Sí, muy bien. Ahora, lo que vamos a estudiar, vamos a intentar, es muy difícil estos perakim, porque hablan de la construcción realmente del Bet HaMikdash con todos los detalles arquitectónicos. Entonces no es el misgeret del shiur estudiar arquitectura, ¿sí? Y además tampoco tiene dibujos, es todo con palabras, intentar diagramar a ver cuántos metros para acá, para allá y la altura y cosas. Vamos a intentar un poco explicar la parte arquitectónica y otro poco obviamente que así como estudiamos en las Perashot de las últimas semanas, Be'asur y Mikdash, Be'yahanti, Betoham, que todo el binyan, tanto del Mishkan como del Bet HaMikdash de Shelomo HaMelech, estaban mejuvan al Bet HaMikdash espiritual que cada uno tiene que construir adentro suyo. Cada parte de la construcción del Bet HaMikdash está relacionado con una de las sefirot y una de las partes de las cualidades de la persona. Así que vamos a intentar poder entrelazar esas dos partes. Dice Pasuk Aleph, Vayhi Bishmonim Shana Be'arba'a Meot Shana Letzet Bnei Israel Me'eret Mitzrayim Bashana Harrebi'it Bechodesh Ziv Uchodesh Hasheni Limloch Shelomo al Israel Vayiben Abayit Ladonai. Y fue, ahora van a entender por qué la primera parte yo hice la línea de tiempo, ¿sí? Porque el mismo Pasuk nos dice dónde estamos parados hace 480 años que salimos de Mitzrayim. Vayi bishmonim shana, be'arba'a meot shana, letzet bnei Israel me'eret Mitzrayim. 480 años después de la salida de Bnei Israel de Mitzrayim. Como recién explicamos, incluye los 40 años del Midbar, incluye la conquista de Yoshua, incluye toda la época de los Shofetim, la época de Elí, Shemuel, Anabí, Shaul Amelech, David Amelech y Shelomo Amelech. A los 480 años de la salida de Mitzrayim, Bashanah HaRevi'it, en el cuarto año, Bejodesh Ziv Ujodesh Hasheni Limloch Shelomo, el cuarto año del reinado de Shelomo. O sea, ya pasaron 3 años completos, estamos en el cuarto año de que Shelomo está gobernando. En el mes de Ziv hay solamente 3 meses del calendario que en el Tanaj están nombrados con un nombre. ¿Sí? Nosotros, en la Torah los meses siempre están nombrados con el número. Con números, no tienen nombres. Sabemos que todos los nombres que nosotros tenemos de los Jodashim son nombres persas. Recién los adoptamos como los nombres de nuestros meses en la época de Ezra Sofer, en el segundo Bet HaMikdash. Hasta ese momento los meses tienen número nada más. Jodesh Rishon, Jodesh Shevi'ich, no hay nombres. Solamente 3 meses tienen nombres en la Torá. Uno es Ziv, otro es Bul y otro es... Nisan. ¿Cuál dijiste? ¿Iba a decir Nisan? No. Nisan no tiene nombre, Jodesh Rishon, Nisan. No estaba en la Torá, no. No, Nisan es Jodesh Rishon. Uno es Ziv, que es el que tenemos acá, otro es Jodesh Bul y otro es Jodesh
Yera Haetanim. Yera Haetanim es Tishré. Es el mes de los grandes. Es en el que está. Jodesh Ziv es es cuando empezó la construcción del Bet HaMikdash. Y el Jodesh Bul es cuando terminó la construcción del Bet HaMikdash y el mes de la inauguración. ¿Sí? Que lo vamos a ver al final del Perek. ¿La Megilá no dice Jodesh Ziv? ¿En la Megilá no decimos Jodesh Ziv? Por eso, es persa. Por eso, Ziv, No ¿qué era- es? Nisim. Ziv es Iyar. Es Iyar. Ahora va a decir, Ziv es Iyar. Ahí se lo ¿Sí? dice Rashi ahí. Dice Rashi, Bejodesh Ziv u Iyar. ¿Y por qué se lo llamó Ziv? Deidve Ziua Leilana. Gente que Jonathan Ziv Natznaya. ¿Por qué el mes de Iyar se llama Jodesh Ziv? Que es uno de los, como dijimos, uno de los pocos meses que tienen nombre. A simple vista, según lo que dice Rashi, Ziv es brillo. Después del invierno, en el hemisferio norte, en Israel, después del invierno, en Jodesh Ziv, Pesaj empieza la primavera, y en Jodesh Ziv viene el brillo que empiezan a brotar los árboles. ¿Sí? Entonces, como así como todos los Hagim de la Torá están relacionados con las estaciones, también el nombre de este mes, Jodesh Ziv, tiene relación con los árboles. Por eso se llamaba Ziv, porque era el momento en que empezaban a brotar los pimpollos de los árboles. En este mes, o sea, el mes de Iyar, en el cuarto año de gobierno de Shelomo Amelech, a Jodesh Asheni, porque es el segundo mes, Nisan Iyar, dice Rashi, le miran a Jodashim, Yaren Nisan, Rosh Hashanah la Jodashim, y también Rosh Hashanah la Melahim. A los reyes se les empezaba a contar los años de gobierno a partir de Nisan. En ese mes, o sea, en el mes de Iyar, en el cuarto año de su gobierno, 480 años después que salimos de Mitzrayim, Vaiben Abayt la Hashem, empezó a construir la casa de Hashem. El cuarto Vamos. año de él. El cuarto año de su gobierno. ¿Por qué Shelomo Amelech esperó 4 años de su gobierno? ¿Por qué si él sabía que Hashem le dijo a David, vos no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo? ¿Por qué no lo construyó directamente Shelomo? Dijimos, ¿no? Que quería primero ordenar el gobierno. Muy bien, la explicación más simple desde el punto de vista político, de que él se tomó los primeros 3 años para levantar su gobierno, para no tener enemigos internos, externos, estar bien. Una vez que, igual que Ahasveros, ¿sí? Después de 3 años que ya estaba sentado en el gobierno, ya hizo Hazaká, bueno, ahora me puedo lanzar al gran proyecto de mi cadencia como gobierno, que va a ser construir el Bet HaMikdash. Eso desde el punto de vista político se entra bien el Philip Chat. Pero hay 2 motivos más que traen los Mefarshim. Un motivo, dicen los Mefarshim, en los Perakim anteriores estudiamos que Shelomo empezó a recolectar materiales, maderas, oro, plata, telas, bronce, para poder construir el Bet HaMikdash. Le tomó 3 años para poder juntar de todo a Israel, juntar todo lo necesario para poder construir el Bet HaMikdash. Ahora esto tiene un problema. En Divrei Yamim nos cuenta que antes de morir David Amelech, lo llamó a Shelomo, le dijo que él va a construir el Bet HaMikdash, le enseñó y le traspasó una Megilá que se llama Megilat HaMikdash, donde estaban todos los detalles de la construcción que vamos a estudiar nosotros, pero además lo llevó a un tesoro, o sea, al tesoro real, y le entregó miles y miles de toneladas de oro y de plata para construir el Bet HaMikdash. Entonces Shelomo Amelech ya tenía todo lo necesario. Porque Shelomo Amelech dice, según los Mefarshim que dicen que esperó 3 años, no es que estuvo esperando, sino que lo que le tomó recolectar. ¿Qué tenía que recolectar? Sí, papá, Si Divrei Yamim dice que David Amelech le dejó todo. Se fue a Perú también. ¿no? ¿A Perú? Saben que se fue a provocar oro. ¿Shelomo? Shelomo. Pero si David te dejó todo. Sí. dejó todo. No sabía Perú, pero bueno. Sí. 40 años de reinado, le dejó todo, David. ¿Le dejó todo? Shelomo Amelech. El Baijí. Sí, esto seguro. No sabía que Shelomo fue. Sí, puede ser. Sí. ¿Todo el Colón fue antes de esta historia? No te puedo, eso no te lo puedo contestar, ojalá que no salga la filmación. Sí.
Todavía de- Lo digo, la pregunta en voz alta, ¿no? Porque ¿a quién le está dando yo? Sí. Se equivocó por 2000 años de diferencia. Más, Está 2000 igual, años de lo mismo. diferencia. Está igual. Ahora, Había otro. dicen los Jajamim, Shelomo Amelech ya recibió una nebuá que este Betamikdash no iba a ser eterno. Si David recolectó todo, si David construía el Betamikdash, podía hacer que sea eterno. Shelomo sabía que su Betamikdash se iba a destruir, no iba a ser para siempre. Ese es el motivo también que vamos a ver más adelante, que Shelomo no utilizó acero para construir el Betamikdash de él, a pesar que no estaba prohibido, como lo vamos a estudiar en unos psukim más adelante, no estaba prohibido construir el Betamikdash, utilizar acero. Shelomo no quiso utilizar acero porque el acero simboliza la guerra, la muerte, las espadas, y además de que espiritualmente simboliza eso, tiene también, como dijimos, una influencia espiritual negativa. Entonces Shelomo intentó cuidarse lo máximo para ver si podía lograr que su Betamikdash también sea eterno, pero él ya sabía que no iba a ser eterno. Por lo tanto, no quiso utilizar los tesoros que había dejado David para construir el Betamikdash, los dejó guardados para que sean utilizados para el tercer Betamikdash. Él no los quiso utilizar. Shelomo Amelech no los utilizó. Entonces le tomó estos 3 años para él poder O sea, que recolectar están y todos los recopilar. Sí. Pero ya va a bajar. Ahora vamos a ver, hay un pasuk, ¿sí? Va a bajar armado. Ahora lo vamos a ver cómo va a ser el tercer. Es Mahloket Rashi y Rambam. ¿Sí? Si el tercer Betamikdash va a bajar armado o lo va a construir los seres humanos. Rashi dice que va a bajar armado de Shammai. El Rambam dice que lo tenemos que construir nosotros. Pero el problema es que en Sefer Yehezkel, en la Gemara Rashi dice que va a bajar armado. En Sefer Yehezkel, Rashi dice que lo van a construir las personas. Entonces, puede haber Mahloket Rashi con el Rambam. Pero si lo dice el mismo Rashi, aparentemente hay una setirá. Ya no es Mahloket, se contradice. En un lugar dice que va a bajar armado, en otro lugar dice de que lo van a construir los seres humanos. Podemos explicar para Rashi de que son las dos cosas. Los seres humanos tenemos que construir las paredes, pero las paredes no son nada. Si Akadosh Baruj Hu no dice llegó el momento y no baja la kedushá del Betamikdash, entonces va a ser un edificio, mira qué lindo edificio. Pero para que tenga kedushá Betamikdash, después que construyamos el edificio, tiene que bajar el Betamikdash espiritual para darle el toque de la kedushá. Como vamos a ver cuando Shelomo Amelech inauguró su Betamikdash, pasó algo similar. Hubo muchos días de inauguración, estaba toda la gente contenta, menos Shelomo. Shelomo no estaba contento. ¿Cómo? ¿Inauguraste el Betamikdash? Pero Shelomo veía que no bajaba la Shejiná. Decía, hice un edificio, hice todo, pero bajo la Shejiná. Lo mismo Nebuchadnezzar, cuando destruyó el Betamikdash, antes de la destrucción del Betamikdash, salió un Bat Kol de Shamayim y le dijo, vos te pensás que estás destruyendo piedras derrumbadas, estás quemando cosas quemadas. No, pero los que lo veían estaba construido, no estaba derrumbado. Ya se había ido la Shejiná. Una vez que ya se fue la Shejiná, que son piedras, no nada especial. Sí, muy bien. Entonces, primera explicación dijimos desde el punto de vista político. Segunda explicación, que Shelomo Amelech tuvo que recolectar la cantidad de materiales necesarios para la construcción. Y tercera explicación está relacionada con los 480 años. 480 años era una fecha muy específica, que Shelomo Amelech sabía que en ese número se tenía que construir el Betamikdash. Y si hacemos cálculos, acá dice que 480 años después que salimos de Mitzrayim, significa 480 años después que se construyó el Mishkan. El Mishkan se construyó el primer año que salimos de Mitzrayim. O sea, 480 años después del Mishkan se construyó el primer Betamikdash. Dice la Gemara, lo estoy viendo, ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que se construyó el segundo Betamikdash? 70. 70 años. No. Después de que... 480 años. 400. El primero duró 410, más 70, 400. 480 años. Algo especial había en el número 480 que Shelomo sabía, ¿sí? Hay muchos remazim en J. Edut, ¿sí? Hay muchos remazim que forman la palabra 480 y que nos marcan de que Shelomo Amelech sabía que tenía que esperar. Hasta este año era el año de que empezaban los tikkunim y que se le habilitaba a él
poder construir el Bet HaMikdash. ¿El segundo cuánto había durado? 420. 10 años. Pero por otro lado, nos habías dicho que de alguna manera como que se la cobra el haber esperado 3 años. Muy bien, ahora vamos a ver más adelante por qué, todavía no dijimos qué fue lo que pasó, que Akadosh Baruj Hu al final lo terminó castigando a Shlomo de por qué se dejó estar. Vamos a ver que los cálculos, Rabot Mahayabot Elevish, como decimos, vos tenés que hacer lo que Hashem te pide, no tenés que tener tanto Heshmonot. Shlomo HaMelech, con su sabiduría, en algunas cosas hizo demasiado Heshmonot que le terminaron jugando en contra. Como dijimos, el hecho de casarse con muchas mujeres, lo hizo Leshem Shamaim, lo hizo pensando de que eran los Tikkunim, está bien, pero no tenías que hacer esto, tenías que hacer lo que Hashem te pidió, no lo que vos pensabas que era. ¿Sí? Muy bien. Be'abayit asher banah HaMelech Shlomo la Hashem, Shishim ama orko, Be'esrim rochbo, Usheloshim ama komato. La casa que construyó Shlomo HaMelech para Hashem medía 60 amot de largo, 20 amot de ancho y 30 amot de alto. Primero que todo, intenten sacarse de la cabeza la imagen del Bet HaMikdash que todos tienen. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, la imagen que todos tienen de los dibujos del Bet HaMikdash, o de las maquetas, o de no son fotos, sí, pero las representaciones del Bet HaMikdash, primero que todo son del segundo Bet HaMikdash. Y no solamente son del segundo Bet HaMikdash, no solamente son del segundo Bet HaMikdash, son del Bet HaMikdash que construyó Herodes. Hubo 2 Bet HaMikdash, pero el segundo Bet HaMikdash fue reconstruido y agrandado por el rey Herodes en los últimos meses. Todas las imágenes, el que fue a Minarot HaKotel y vio la famosa maqueta y todo lo que uno ve de la imagen del Bet HaMikdash fue en los últimos 100 años de Bet HaMikdash. ¿Está bien? Del segundo Bet HaMikdash, los últimos 100 años. Lo refaccionó. Porque Herodes asesinó a casi todos los jajamín de la época. Herodes era un rey de Israel puesto por los romanos. Entonces él, un momento que se sintió perseguido por los judíos porque lo pusieron los romanos, por los romanos porque era rey de Israel. Entonces empezó a asesinar a todos los que él pensaba que podían ser, que le iban a hacer la contra. En un momento él asesinó a casi todos los jajamim de la época, menos a uno, que lo dejó ciego, al sobrino. Entonces después a los hijos, ¿sí? Él fue el que construyó la fortaleza de Masada, el Herodión en la mitad del desierto, fue el gran constructor de Israel, el edificio de Merat HaMachpelah. Pero Herodes, cuando se dio cuenta de que se equivocó en matar a todos los jajamim, le fue a preguntar a los que quedaban, ¿qué puedo hacer para solucionar? Ya los maté, ¿qué puedo hacer? Le dijeron, vos mataste a los jajamim que eran la luz del mundo. La única posibilidad que tenés de que Hashem acepte Teshuvá es que traigas luz al mundo. A los jajamim ya lo mataste. Hacé que el Bet HaMikdash sea algo imponente. Porque el segundo Bet HaMikdash se construyó a las apuradas. Lo construyó en la época de Zerubabel, en la época de Ezra Sofer, después de Purim. Recibieron el permiso de Dariabesh de Persia para construir el Bet HaMikdash, pero sabían de que ese permiso se le podía agarrar un rayo y sacárselos. Entonces fue construido a las apuradas. El segundo Bet HaMikdash era algo muy chiquito, muy rudimentario. Recién en la época de Herodes se agrandó, se expandió y lo hizo más grande que el primer Bet HaMikdash de Shlomo. Un dato más antes de continuar, ya que estamos hablando del Bet HaMikdash de Herodes, para que entendamos. El Bet HaMikdash está construido en Ara Moriah, atrás del Kotel HaMaraví. Ara Moriah es una montaña, pero la punta de la montaña donde se iba a construir el Bet HaMikdash era una meseta muy chiquita. Entonces el Bet HaMikdash de Shlomo lo tenía que ubicar en la meseta, hasta donde le entraba. El segundo Bet HaMikdash lo tenía que ubicar en la meseta. Herodes dijo, es muy chiquito para hacer un Bet HaMikdash ahí. Tengo que agrandar el espacio disponible para poder construir. ¿Cómo hago para agrandar una montaña? ¿Qué hizo? Herodes lo que hizo fue, ¿qué hizo? Rellenó los costados de la montaña de tierra y agrandó la meseta de arriba de todo, ¿sí? La cúspide de la montaña, que era así,
ahora de repente pasó a ser así. La llenó de tierra, abajo le hizo arcos para que sostengan esa tierra, le hizo toda una muralla alrededor, que eso en realidad era la parte del Kotel Amaraví, no era simplemente una pared, sino era la pared de contención de toda esa tierra del otro lado. Por eso la parte de atrás del Kotel, que es donde está la mezquita, es más alta que donde estamos nosotros, ¿sí? Porque allá abajo también estaba todo relleno de arcos para sostenerla arriba, y arriba era tierra para agrandar, era como si fuera que puso una caja de muralla y la rellenó, agrandó la explanada para poder agrandar y hacer el Beit HaMikdash más grande. Bueno, todo eso nos lo tenemos que borrar de la cabeza, porque estamos hablando ahora del primer Beit HaMikdash. ¿Estas dimensiones son del Beis completo? ¿Cómo? Lo que trajo el Pasuk. Lo que trajo el Pasuk nos está hablando del edificio que construyó Shlomo, el edificio del Beit HaMikdash, el Bait. El Beit HaMikdash era una imagen de lo que había sido el Mishkan. El Mishkan tenía unas cortinas exteriores que marcaban el ingreso al Hatzer del Mishkan. En el Hatzer del Mishkan estaba el Mizbeach, donde se hacían los korbanot, y después estaba lo del Moed, que adentro tenía el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. Esa parte que era el Kodesh y Kodesh HaKodashim fue propiamente dicho la construcción del edificio del Beit HaMikdash. Alrededor de ese edificio del Beit HaMikdash, que es lo que dice acá, que midió 60 por 20, que 60 por 20 era la parte del Kodesh y el Kodesh HaKodashim, la construcción del edificio. Afuera estaba el Mizbeach para los Korbanot, estaba el Kior, ¿sí? Y alrededor de eso había una muralla. En el primer Beit HaMikdash no estaba lo que nosotros conocemos como Ezrat Nashim, la parte externa que está en las figuras del Beit HaMikdash que nosotros conocemos. Había como una parte exterior que tenía como 4 torres y que el medio era el patio de la Gazara, que se llama Ezrat Nashim porque ahí en Simchat Beit HaShoeva ponían el palco arriba para que vayan las mujeres, que era la fiesta de Simchat Beit. Todo eso en el primer Beit HaMikdash no estaba. El primer Beit HaMikdash era una muralla, como vamos a ver, y adentro de la muralla estaba el Hatzer, que tenía el Mizbeach, y adentro del Hatzer estaba el Bait, el edificio de la construcción que hizo Shlomo HaMelech, a donde está. Eso era el Beit HaMikdash. Si yo ahora les voy a mostrar de un libro de uno de los Rabanim que se encarga de toda la parte de las excavaciones del Kotel, sacó varios libros, uno sobre el Mishkan, otro sobre Beit HaMikdash Rishon, Beit HaMikdash Sheni, todas las excavaciones y los descubrimientos de Minarot HaKotel, y también sacó un libro según la Nebuá de Yehezkel, cómo deberá de ser el tercer Beit HaMikdash según Sefer Yehezkel, que ya nos trae también todos los detalles, ¿sí? Entonces acá nos dice el Pasuk, Beabait Asher Baná Melech Shlomo, la casa, el edificio que construyó el rey Shlomo, la Hashem, Shishim Amá Orko, tenía 60 amot, más o menos para no confundirnos con las medidas, vamos a decir una más son 50 centímetros, o sea que tenía 30 metros de largo, 20 amot de ancho, o sea 30 por 10, Ushloshim Amá Komató, y 15 amot de altura. Nos dice Rashi, este largo que nos dijo 60, incluía el Ejal y el Debir. El Ejal es el Kodesh y el Debir es el Kodesh HaKodashim. ¿Sí? Kodesh y Kodesh HaKodashim juntos tenían 60 amot de largo. ¿Está bien? Ahí era nada más lo que era el Kodesh HaKodashim y el Kodesh. El Kodesh y Kodesh HaKodashim. exactamente. ¿Sí? Todo lo demás. Además de eso, había un Ulam. El Ulam, vamos a decir, era como un lobby de acceso. Beaulam, al Pene Ejal Abayit, estaba delante del Ejal, Esrim Amá Orko al Pene Rojav Abayit, Eser Ba'amá Rojbo al Pene Abayit. El Ulam tenía 20 de ancho y 10 de largo. O sea que en total, ¿cuánto tenemos? Que había 60 más 10 de largo, todo medía 20, era un edificio largo de 20, y de largo total era 70. 60 de Kodesh y Kodesh HaKodashim y 10 del Ulam, que era como un hall de acceso.
¿Está bien? Esa es Antes la de primera avanzar, yo parte. les voy a mostrar. Esa es la primera Yo parte. les voy a mostrar ahora para que tengamos una imagen. 30 más 5. Toto. Toto. Toto Caputo. Hola, presidente. Sí, hola. No, presidente. Primero que todo, para que tengan más o menos la imagen de lo que sería el Bet HaMikdash de Shelomo HaMelech, ¿sí? Fíjense que olvídense de esta muralla externa, ¿está bien? Olvídense, este es el Bet HaMikdash, ¿sí? No tiene Ezrat Nashim, como nosotros conocemos, que lo que nosotros conocemos es el Bet HaMikdash que continúa para allá. Acá no, es una muralla, que adentro de la muralla tiene el Mizbeach. Ahora se los voy a mostrar con zoom, ¿sí? Más agrandado, ¿sí? Esto era para mostrar lo que era el Arabait. Vamos a decir, estaba primero la Azará, que todavía nosotros no lo nombramos. Estaba la Azará, que era el patio donde se hacían los korbanot, estaba el Kior, el Mizbeach. Pero el Bet HaMikdash propiamente dicho era esto, ¿sí? Era un edificio que tenía 60 de largo, 30 metros. más un hall de acceso De 10. de 10. En total medía 70. ¿Hacían ahí adentro? No, los corbanotas afuera, acá. Acá entraba. Pero no tienen acá. En Kipur. Acá Sí. entraba en Kipur. Acá adentro, ahora yo les voy a mostrar cómo está dividido adentro. También había adentro. No, adentro el Ketoret nada más. Ahí entraba en Kipur. En Kipur entraba. Ahí adentro solamente el Ketoret. Ah, solamente que todo. Sí. Solamente Ketoret ahí adentro. Eso es el Betamigdash. Afuera. En Mizbeach. Muy bien. Entonces, lo primero que todo, el Pasuk nos habla del final. ¿Cómo quedó construido? Era un bait, un binyan completo de 60 mot, que Rashi ya nos dijo, adentro estaba dividido en dos. Incluía. Una parte era el Kodesh HaKodashim y otra parte era el Kodesh. Pero entre los dos sumaban 60 mot. Y además, en la parte delantera, en el acceso, estaba el Ulam, que tenía 10 amot de profundidad. ¿Ahí quién Todo lo entraba? primero. Entraba el Cohen en Kippur y quién más. No, a la primera parte A la entraban primera, los sí, Juanim todo el año. todo Entraron el a aprender año. la Sí, la menorá. primera Era chiquito, Estaba el 5 metros. Shulchan de Era Gemapanim. 5 metros. chiquito. 5 metros. Ah, el Ulam. No, el Ulam era acceso. Era un Está bien, hall de pero y acceso la de otra parte Cabot. también era chiquita. No, la otra tenía 30 metros. 30 metros. ¿Está bien? 30 metros. 30 por 10. No, 300 metros cuadrados. Para arriba. 15 para arriba. No, no entraba mucha, no entraba gente. Entraba solamente los Juanim a aprender la menorá, el Eje Mapanim y el Ketoret, nada más. 30 de No se ancho, entraba más. 30 de largo por 10 de ancho. Y el segundo Sí. piso que había. Eso es 300 metros cuadrados. 300 La metros planta, cuadrados. más 15 para arriba. que no sé Más si había 15 dos. para arriba, dice acá el paso. Sí, había dos Ahora pisos vamos, para arriba. ahora vamos a ver. Ahora, en la imagen que yo les mostré, Había como un segundo piso. ahí, muy bien, en la imagen que yo les mostré, acá se ve, esto sería el Ulam, ¿sí? Pero se ve más alto el Ulam. Es afuera. ¿Por qué? Porque acá el Naví nos dice que medía de altura 30. 30 mot son 15 metros. Pero en Divrei Yamim dice que el Ulam medía 150 de alto. ¿Sí? Ah, era una torre. El Era obelisco. 60 metros de alto tenía. ¿Sí? 120, 60 metros de alto. Entonces, hay más que en los Mefarshim. Una cuadra. Si solamente el Ulam era así, que medía 120, pero el Bet HaMikdash era hasta 30, y esto sobresalía, o no, o todo el Bet HaMikdash tenía 120. La imagen que acá pone es según la explicación de que acá en Sefer Melahim nos está hablando de los 30 de altura de acá, y el Ulam está nombrado en Divrei Yamim que medía 120 de altura. ¿Está bien? En el total. ¿Por qué lo hacía tan alto? ¿Eh? ¿Hay motivo por el cual lo hacía tan alto? No, el Rambam, es más, el Rambam cuando trae las alajot del Bet HaMikdash no habla de la altura. Los Mefarshim dice, no había alajot de altura. Todo lo que, cuanto más alto se podía hacer, que lo hagan. No había problema. ¿Está bien? Muy bien. Pasuk Dalet. Vayas labait jalone shekufim atumim. Shelomo HaMelech le hizo al edificio, al bait, le hizo jaloné, ventanas, shekufim, ¿qué es shekufim? Transparentes, o sea, abiertas, atumim,
Cerradas. pero cerradas. ¿Entiendes? ¿Estaban abiertas, Shekufim, o eran Atumim? Transparente. No, transparentes cerradas. O sea, ventanas que Muy no se bien. pueden abrir. Ventanas transparentes cerradas. Dice Rashi, No se abrían, dice entró. Rashi dice, Rabotenu Pirshu, Shekufim, Lashon Reiyá, Upetijá, Beashkafá, Petujim Mibahutz, Beatumim Bimifrim. Rashi nos trae, que sabía la famosa Gemara en Masejet Menachot, Y se ve afuera y no adentro. la famosa Gemara en Masejet Menachot, que es Shekufim Atumim, que el Bet HaMikdash tenía ventanas de esta forma. Para afuera estaban abiertas, Shekufim, pero adentro estaban cerradas, no les entraba luz. Salía luz para demostrar Shelo Keder llegar a Jalonota, Jairota, Ciudad la Maor, Learot Sheno Tzarech Leorá. Adentro del Bet HaMikdash no entraba luz externa, no necesitaba luz. No necesitaba luz. Las ventanas eran para que salga la luz del Bet HaMikdash para afuera. ¿Cómo lo demostrás? Haciendo ventanas que internamente sean chiquititas, que no les penetre la luz, pero externamente se veían grandotas, irradiaba la luz del Bet HaMikdash de adentro para afuera, incluso de noche. La Gemara dice, sí, en el Midbar no necesitaban luz porque tenían los Anané Kabod, que les permitían ver todo, incluso adentro de las casas no necesitaban luz. Kol Shiken, adentro del Bet HaMikdash, adentro del Kodesh y Kodesh HaKodashim, que no necesitaban luz externa. Entonces las ventanas para que estaban, Shekufim Atumim. Para afuera se veían ventanas grandes que irradiaban luz, pero para adentro eran Atumim, no ingresaba luz. Sí, tenían esta forma. ¿Y con qué Esto se es- iluminaban? ¿Con la menorá? Muy bien. ¿Con qué se iluminaban? Con la luz que creó Akadosh Baruj Hu Besheshet Mebereshit. Akadosh Baruj Hu creó Bayor. En el cuarto día Akadosh Baruj Hu puso al sol para que ilumine el mundo. Y esa luz que creó original, Bayor Ganazotam, adentro del Kodesh había una iluminación mágica, no mágica, sí, divina, sí, de Nes, que iluminaba, era la luz primígena que había creado Boreolam. Esto es para entender qué es lo que dice la de Marash Kufim Atumim. Ahora, fuera de esto, hay mefarshim que traen, como quisieron explicar ustedes, mucho más simple, de que Shekufim Atumim puso ventanas cerradas con vidrios transparentes. ¿Sí? Shakuf, porque era transparente, pero era Atum, estaba cerrado, no entraba viento, no entraba nada. Pero eran ventanas porque tenían vidrio. O sea, para la traducción literal podemos... Porque se ocupa la vista, pero se Exactamente, ¿sí? Eso es Shekufim Atumim. Muy bien. Entonces estamos ahora en la construcción básica del edificio. Construyó un edificio de 60 de largo, de 60 amot de largo. Vaiben Alkira Bait Yatzia Sabib. Et Kirota Bait Sabib la Ejal Belat Devir. Bayaz Zelaot Sabib. Shelomo Amelech construyó a los costados del Bet HaMikdash, del Binyan que acabamos de nombrar, a los costados construyó como unos pasillos, un yatzia, que adentro les hizo, vamos a llamarlo nosotros como oficinas, como aulas, tenía adentro, pero el principal objetivo de esto no era para ser utilizado como oficinas, era para cubrir las paredes del Bet HaMikdash. Shlomo Amelech entendió, no es kabod que las paredes estén así visiblemente, que toda la gente pueda entrar y mirar las paredes de la Kedushá del Bet HaMikdash. Por lo tanto, le hizo como una doble pared para que queden cubiertas las paredes originales del Bet HaMikdash, que no se vean. Que lo que la gente vea sea una pared externa, no la pared original del Bet HaMikdash. Primer objetivo. Segundo objetivo era para que si había que hacer algún tikkun, manutención edilicia, los arreglos se hacían desde afuera, picando las paredes desde afuera. Los que arreglaban no podían entrar al Kodesh ni al Kodesh HaKodashim. ¿Sí? Entonces Shlomo Amelech hizo estas habitaciones de costado para que cualquier cosa que tengan que arreglar se arregle todo por los alrededores y que no entren para adentro. Viene ¿Sí? siendo eso de ahí. Ahora lo voy a mostrar. ¿Sí? Entonces dice, Vaiben construyó al Kira Bait sobre la pared del Bait, que la pared era lo que acabamos de nombrar, de 60 por 20, y hacían Sabib, et Kirota Bait, un yatzia como un pasillo
que recorría todo alrededor del Bait, Sabib la Ejal Belatevir, Bayaz Tselaot Sabib. El Yatzia son estas Tselaot, le hizo, vamos a llamarlo como unas Tselaotes, como costillas, para sostener estas paredes. Ahora vamos a entender qué es lo que hizo. Ayatzia Tachtoná, Hamesh Beamar Rochba, Beatijoná, Shesh Beamar Rochba, Beashelishit, Sheba Beamar Rochba. Que migraot Natan la Bait Sabib Jutza, Levilti Ajos Bekirot Bait. Este pasillo que estaba alrededor tenía 3 pisos. Y el pasú nos dice, cada piso tenía de ancho distinto espesor. El de más abajo medía 5, el interior medía 5 amot, 2 metros y medio. El segundo piso medía 6 amot y el tercer piso medía 7 amot. Pero el que lo veía de afuera lo veía todo parejo. De adentro, los espacios eran más chiquitos, más grandes, más grandes. O sea, acá era una pared fija, ¿sí? Adentro, el primero terminaba acá, el segundo terminaba acá y el tercero terminaba acá. Y acá era la pared del Beit HaMikdash, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar un dibujo para que se lo imaginen. Para que se lo imaginen. Lo hacía saber una Perdón, lo que te quería preguntar, ¿el arquitecto era él? ¿O él llamó a gente? No, ¿O el había arquitecto llamado? fue Shlomo Amela. Él mandó, hizo la alianza con Hiram de Tzur para que le traigan las maderas, ¿sí? Pero para la destrucción misma fue Se Shlomo había Amela. comprado las maderas, ¿no? Que se las compró todas. Sí. Un minuto que les quiero mostrar para que entiendan. Creo que se iba tirando para atrás. Ahora se los voy a mostrar. Primero lo voy a traducir del pasuk. Kimigraot Natan Labait Sabib, Shlomo Amelech hizo migraot, ¿de qué palabra? De ligroa, hizo disminuyó fuera de la pared. Migraot Natan Labait Sabib, Levilti Ajos Bekirot Abait, para no agujerear las paredes del Beit HaMikdash. Ahora yo les voy a, como les dije al principio, como es arquitectura muy difícil poder explicarlo, les voy a mostrar directamente una imagen de a qué se refiere. ¿Sí? Un minuto. ¿Esto qué era para sostener qué cosa? Los pasillos externos. Ah, Miren lo que hizo. Alrededor del Beit HaMikdash, que como yo les mostré al principio, el Beit HaMikdash era esta parte, ¿sí? Ahora acá se ve que tiene sobresalido. Esto que tiene sobresalido acá no pertenecía al edificio del Beit HaMikdash. Eran estos agregados que estamos diciendo. Esto que ven acá, ¿ven? Este espesor. O sea, el ancho del Beit HaMikdash. Acá, esto acá se ve mejor. Es Esto como una acá, ampliación. esto que se ve acá, es como una ampliación Anexo. externa, un anexo. El Beit HaMikdash era solamente. Era solamente esto. El de adentro. El Beit HaMikdash era esto, este edificio central. A los costados, lo que se ve acá a los costados, rodeaba todo el edificio del Beit HaMikdash, ¿sí? Que eran el Yatzia. ¿Y cómo era el interior de esto? Mírenlo cómo era. Que es lo que acabamos de leer en el pasuk. Acá era el Beit HaMikdash acá, ¿sí? Acá estaba el Beit HaMikdash. Del otro lado. De acá, esta es la pared del Beit HaMikdash, acá. Sí, la pared del Ejal. Acá era pareja. de ahí para adentro. De acá Era le anexo. puso, De ahí era el anexo. para que, ahora yo te lo voy a volver a mostrar, para que se imaginen, vean cómo se construye el Durlock, ¿sí? ¿Cómo es Durlock? Acá todo, Durlock no. Techo. Techo nada más, no, paredes no. Bueno, ¿sí? El Durlock, Esto es duro. vos vas creando paredes artificiales, ¿sí? Entonces Shlomo Amelech con madera hizo como paredes artificiales. Acá era la pared del Beit HaMikdash. ¿Qué hizo Shlomo? Como él tenía que construir acá 3 pisos, para construir 3 pisos tenía que agujerear las paredes del Beit HaMikdash. Él no quería agujerear las paredes del HaMikdash para poner las vigas. ¿Qué hizo? Construyó de costado del Beit HaMikdash, construyó
como unas Escalones, plataformas. unos escalones. Entonces acá, Unas bases. una base así, construyó. La de arriba, un poco más angosta, y la de arriba un poquito más angosta. Entonces, la de acá abajo, sobre esto se apoyaba el piso. ¿Sí? ¿Se entendió? Unos balcones, Sobre esto se una apoyaba el tribuna, piso. tipo así, eso. Sobre la segunda se apoyaba el piso, entonces eran 3 pisos. Esto es lo que está mostrando acá. Esto que se ve de no era un milagro. Una tribuna hizo así. ¿Ven esto dorado? Esto dorado es lo que dice Mikiraot. Era como una escalera que la utilizó para apoyar en cada escalón, apoyar el otro piso. La otra base. ¿Sí? La Apoyar la usó de otra base. base. Ahora después te La acercás y techo le de un sacás lado, bien. base de ¿Sí? otro lado. Y arriba del Techo de un lado. Pero era al base de revés. otro. era Ahora vamos a ver, ahora de vamos. menor a mayor. Ahora, adelante los Claro. pesukim van a explicar, claro, de menor a mayor. De menor a mayor. ¿Sí? Amén. De menor, Sí. así, porque se iba apoyando. El primero acá sí, el segundo acá más ancho. Más adelante los iba para pesukim nos atrás, van a no para hablar del interior de la construcción. Hasta acá nos habló solamente de cómo se veía todo por afuera. Y de repente Pasuk Zain frena de la parte arquitectónica y nos habla de cómo hizo para construir. Beabait Beibanotó, la casa, el Bet HaMikdash, el edificio, cuando fue construido Eben Shelema, Masanibna, Umakabot Beagarzen, Kol Keli Barzel, Lo Nishma Babait Beibanotó. Shelomo Amelech construyó el Bet HaMikdash con piedras enteras, Eben Shelema, con piedras enteras. Masanibna las trajo directamente de las canteras enteras. Ahora vamos a explicar qué significan las piedras enteras. Makabot Beagarzen, Kol Keli Barzel, Lo Nishma Babait Beibanotó. En la construcción del Bet HaMikdash ni siquiera se escuchó el sonido de ningún objeto de acero, de hierro. Nada de hierro se utilizó. Ni cinceles, ni martillos, ni picos, nada. Todo lo que dice el pasuk. Beabait, ¿Y cómo en la encaja? construcción fue hecha sin hierro. Esto es Sin un hierro. es. Vamos a ver cómo fue. Primero que todo vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Y vamos a ver primero que todo el majloque de la Gemara. Y vamos a ver hoy Difícil engancharlo así. una Gemara en Masejet Sotá y en Masejet Gitín. ¿Sí? Les voy a leer. No uso hierro como tú dijiste antes. No utilizó hierro. Muy bien. Nosotros sabemos cuando Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbeinu que tenía que construir el Mishkan, el Mizbeach, había una halajá que el Mizbeach no puede ser construido con hierro. ¿Por qué? Que Mizbeach Adamá, porque el hierro representa la guerra, las espadas, ¿sí? Como Esaú, que decía que va a vivir sobre la espada, y el Mishkan, y el Mizbeach, donde se hacían los korbanot, representaba el Shalom. Entonces Akadosh Baruj Hu le dijo, no corresponde construir algo que representa el Shalom con el hierro, que es lo que representa la guerra. Entonces no se puede utilizar hierro para la construcción. Pero había dos cosas. Primero que todo, la limitación fue puntualmente para el Mizbeach, no para todo el edificio. Todo el edificio estaba permitido picar las piedras con hierro. Solamente el Mizbeach no. Shelomo Amelech hizo jumbra de no utilizar, para todo el edificio, no utilizar martillos, picos, destornilladores, nada de hierro. Primero, hizo una jumbra. Ahora vamos a ver, a la demás nos va a decir con qué sí lo hizo. Esa es la primera jumbra que le cule alma hizo Shelomo. Eso era un mes. ¿Cómo Ahora vamos a ver. Un minuto. Yo no dije gusano. ¿Por qué decís yo no dije gusano? Yo no dije uso. Él dijo gusano, que se haga responsable. Yo no dije nada. ¿Sí? Segundo, hay majloquet en la Gemara en Sotá. Sí, en Masejet Sotá, te estudiamos Sotá, ¿no? En la Gemara Masejet Sotá trae majloquet hasta dónde fue la jumbra de Shelomo. O sea, Shelomo hizo una jumbra de no construir el Bet HaMikdash utilizando hierro. Pero ¿hasta dónde fue esa jumbra? Hay quienes dicen que la jumbra fue solamente de que una vez que traían las piedras al Bet HaMikdash, adentro del espacio del Arabait no utilizaron hierro. Pero en la cantera, donde tenían que sacar las piedras de la montaña, ahí se utilizaban hierro. Lo moldeaban Esa es una allá. opinión. Lo moldeaban y lo traían. Sí, es una opinión. Segunda opinión,
ni siquiera para picar la piedra de la tierra, de la montaña, cantera. ni siquiera para eso utilizó hierro. No lo utilizó. Para que tengan una idea, en el Bet HaMikdash, el segundo Bet HaMikdash de Herodes, utilizó piedras que hasta hoy en día los arqueólogos no tienen explicación de cómo hizo el rey Herodes para llevar esas piedras hasta el Bet HaMikdash. En el Kotel Amaraví, los que fuiste alguna vez a Minarot HaKotel, ¿sí? El Minarot HaKotel, lo primero que te llevan a ver, en vez de entrar al Minarot HaKotel, te llevan a ver a Eben HaGedolá, la gran piedra. ¿Cómo la ¿sí? movieron? Dice. Es una piedra que pesa 550 toneladas. Ahora, cuando fuimos con los chicos, ¿cómo la pesaron? ¿Cómo hacen para saber que pesa 550 toneladas? ¿Cómo saben? Ese es un cálculo, ¿no? Porque saben por el volumen, saben cuánto mide la piedra, cuánto pesa la piedra. Según el volumen que tienen, saben cuál es el peso. ¿Sí? Ahora, para que tengan una idea, las grúas que se utilizan para construir edificios, ¿sabes más o menos cuánto? Ayer yo busqué en internet, ¿cuánto alza una grúa normal? No normal, una grúa de las grúas para edificios. ¿Cuánto alza? Entre 15 y 20 toneladas. La piedra esa pesa 500 toneladas. ¿Sí? Hay grúas hoy en día que pueden alzar 500 toneladas, pero son grúas muy modernas que las usan para proyectos muy, muy especiales. Pero las grúas de edificios normales pueden levantar 15, 20 toneladas. Los arqueólogos no se pueden imaginar cómo hicieron para llevar esa piedra, o imagínense todas las piedras, llevarlas desde la cantera hasta la zona del Bet HaMikdash y después no solamente alzarlas para apilarlas. Saben que las piedras del Kotel Amaraví no están pegadas, no tienen pegamento, están solamente apoyadas, de tan pesadas que son, están apoyadas una arriba de la otra y aguantaron terremotos, aguantaron guerra, todo sin estar pegadas, solamente por el peso que tienen. Imagínense 800 años, 600 años antes Sin ruta. de Herodes, sin ruta, Las sin mismas piedras nada, del cótel no saben cómo sin nada, cómo las apoyaron. Con rodanas. sin camiones. Con rotanas. ¿Sin camiones? Quizás tenía camiones. No. Sí, los picapiedras. Muy bien. Me acompañan a ver la Gemara Masejet Gitin Daf Memhet. Lo primero que les voy a decir, antes de leer la Gemara, para que no se asusten, el Maharal dice que toda esta Gemara que yo voy a leer ahora son secretos espirituales, que los Jajamim los escribieron de una forma, vamos a decir, material, para que entendamos, pero en realidad son conceptos, ¿sí? Cuando hablamos del Tolata Yamir, ¿sí? El gusano, aunque sepan de que hoy en día se descubrieron gusanos que comen piedras y que agujerean las piedras y que viven adentro de las piedras, se encontraron, pero no creo que ese sea el gusano del Tolata Yamir que utilizó Shelomo Amelech. Pero el Maharal dice que son conceptos espirituales. Entonces vamos a leer la Gemara. Tengo Gitina acá. La única explicación que hay es que Borolán no la pudo levantar esa piedra, ¿no? Miren lo que dice la Gemara Masejet Gitin. La única explicación que hay es que Borolán no lo ayudó a levantar. Vamos a ver. Dice la Gemara. 550, 500 toneladas. Más que la pongan algo, se te hunde lo que no lo pusiste. No existe. Por el tamaño, ¿cómo la levantas? Un momento. Un momento, Sultán Menjet, Gitin, Samajet. Gitin Samajet. Vamos, aunque sea, a leer la primera parte de la Gemara y empezar allí en la semana que viene. Vamos a continuar. Dice la Gemara así. En Masejet Gitin Samajet Amud Aleph. Shelomo Amelech escribió en Kohelet: Kanasti li gam kesef bezahav usegulat melachim beamedinot. Yo junté plata, oro, todo lo que tienen todos los reyes, yo lo junté. Pero después dijo:
Asitili, me hice para mí, Sharim Besharot, Beta'anugot Bene Adam, Shida Beshidot. Pasuk en Kohelet. Shelomo Amelech dijo, me hice para mí, Sharim Besharot, Ta'anugot Bene Adam, Shida Beshidot, ¿está bien? ¿Qué dijo entonces? Sharim Besharot, ¿qué es Sharim Besharot? Cantantes y cantantas. Sharim y Sharot. Los días. Vamos a ver. Que es raro, porque Colby y Yair va. Que Shelomo Amelech se trajo odalisca para bailar. No, ¿qué significa Sharim Besharot? Dice la Gemara. Sharim Besharot Elu Minezemer. No se refiere a gente que cantaba, ni hombre ni mujer, no. Se hizo todo tipo de instrumentos musicales. ¿Por qué en femenino y masculino? Porque según el sonido que sacan, hay unos instrumentos musicales que se los nombra violín, en femenino. guitarra. Se dice la guitarra, no se dice la piano. ¿Sí? Ese es Sharim Besharot. Muy bien. Elu Zemer. El violín. Exactamente. Entonces esto se refiere con Sharim Besharot. Ta'anugot Bene Adam, los placeres de las personas. ¿Qué se hizo Shelomo? Elu Berijot Umerhatzaot. Se hizo piletas de agua fría para el verano y piletas de agua climatizada para el invierno. Merhatzaot son piletones de agua climatizadas. Berijot se hizo amenities. Shida Beshidot. ¿Qué es Shida Beshidot? Mahloket, dice la Gemara. Mahloket entre Jajmé Israel y Jajmé Babel. Aja, acá en Babel, Targimu Shida Beshidatin. Que literal, que Shelomo Amelech utilizaba a los Shedim. Hay Shedim, Shindalet, seres espirituales masculinos y femeninos. Eso es Shida Beshidot. Bema'arba, pero los Jajamim de Eretz Israel, hambre Shidata. Amar Rabbi Yohanan, Shalosh Meod Mine Shedim Ayu Beshechin Beshida Atzma En Yodea Mai. Amar Mor, Aja Targimu Shida Beshitin. Shida Beshitin le Mai Bae. Dichtiv Beabait Beibanoto Even Shelema Masanimna. ¿Sí? ¿Qué es Shida Beshitin? Shelomo Amelech, para construir el Bet HaMikdash, utilizó a Shedim. Y eso se refiere con Shida Beshidim. Un Shindalet masculino, un Shindalet femenino. Shelomo Amelech los utilizó para poder construir el Bet HaMikdash. A eso se refiere con Shida Beshidim. Un minuto. La Gemara ahora nos va a contar para qué utilizó Shelomo Amelech a un Shed masculino y femenino. Pero eso lo vamos a leer la semana que viene. Solamente les quiero leer lo que dice Sefer Benayau, el Ben Ish Chai. Una vez yo se los había nombrado hace bastante. Shida tiene otras traducciones. ¿Qué es Shida? Shida puede ser Shida Tibau Migdal, es como cajones. Y Shida también son carruajes. ¿Sí? Entonces, la Gemara dice que Jajmé Yerushalayim decían que Shida se refería a carruajes. Que Shelomo Amelech se hizo carruajes para llevar gente. ¿Sí? Así lo trae Rashi. Shida Agalá le Merkabat Nashim de Sarim. Shida es un carruaje. Pregunta el Benayau. El Benayau Sefer que escribió el Ben Ish Chai. Dice el Benayau. Mai Rabate de Shelomo Beaji. ¿Qué significa que Shelomo se construyó un carruaje? Kola Anashim. Ashirim un Peshutim y ella de Magalot. Toda la gente tiene y tenía carruajes. Los ricos y los simples, todos tenían carruajes. Y él dice, no, me hice cosas que no tenía nadie. Me traje todos los instrumentos musicales. Me hice amenity, me hice pileta, me hice esto, me hice nada. Y me hice un carruaje. Dice el Ben Ish Chai. Yesh Hokrim, Nirali Besiata Ishmaya. Shelomo Amelech היה חכם מכל אדם. ועשה כיסא עצום ונורא המבליל בדמיון. Incluso se construyó el trono con una tecnología
impresionante. ¿Cómo Shlomo Amelech no se pudo construir un tren para él? Si era tan inteligente, tenía que llevar piedras. ¿Qué va a estar llevando con la maderita? ¿Qué tanto lío? ¿Por qué no se hizo una mercabá para él? A Oleg Bemerutza, al Esh, que Oforeach, se hubiese hecho un carruaje, pero con una tecnología que vaya a una velocidad como el fuego y que parezca un pájaro volador. ¿Qué está diciendo? Que sea un misil supersónico, un auto como mínimo. ¿Por qué no se construyó? Shabti, contesté, dice el Ben Ish Hai. Bevadai yada chokhmazo. Lo leo adentro porque si no, ya le dije muchas veces, me va a decir que yo estoy. Y Shlomo Amelech ya sabía, no que sabía la nafta, ya sabía auto autónomo, sabía con la plaqueta con batería solar, no necesitaba petróleo. Porque si esto lo decías hace 10 años, te decían, está bien, pero si hizo un motor, necesitaba petróleo para que ande el motor, para hacer nafta. Y bueno, me voy a decir que fue a sacar la nafta y produjo todo y nadie se enteró. Si no, hoy en día no necesitas tampoco eso. Tranquilamente en el comedor de tu casa, con IA, te puedes conseguir una batería. Dice el Ben Ish Hai. Bevadai yada chokhmazo be'asa ota. Shlomo Amelech se construyó toda esta tecnología para poder llevar las piedras del Bet HaMikdash. Achlo asa letashmish bnei adam acherim. Shlomo Amelech no quiso trasladar esta tecnología a la población. El motivo que dice el Ben Ish Hai, כי לא רצה שתתפשט חוכמה זו בעולם וילמדו אותה אומות העולם לעשותה. Porque Shlomo Amelech no quería que esta tecnología sea utilizada por las otras naciones del mundo, porque él sabía que después van a venir a hacer guerra contra Israel y van a terminar utilizándola en contra nuestro. Esta es la explicación que dice el Ben Ish Hai por qué no quiso expandir esta tecnología, pero lo dice Mefurash, ¿sí? Asá al-yedei esh ba'agalá sherojev ba'u berojevet ishto. Se hizo este medio de transporte veloz que volaba con fuego solamente para él y su esposa. Y la manejaba él y no le enseñó a nadie cómo manejarla. Shelo yeno dama asea le rabim. Vejen asá le atzmo bilbal. Se lo hizo para sí mismo. Lo mismo que se hizo el trono. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo llamó Shida? Porque la gente de la época, cuando veía pasar el auto volador de Shlomo, ¿qué decían? Este lo está manejando con Kabbalah, con Shindalet. ¿Sí? Con la Kabbalah práctica está utilizando. La gente pensaba que era magia. Pero el Ben Ish Hai dice, no era brujería, ni magia, ni Kabbalah. Ni milagro, no era un milagro. Era tecnología. ¿Sí lo dice el Ben Ish Hai? Como la gente de la época no sabía esa tecnología, ¿qué decían? Esto con Shindalet lo está haciendo con brujería. ¿Sí? Por eso lo llamó Shida, al auto de Shlomo Amelech. ¿Está bien? Ahora, hay otra explicación más simple de por qué Shlomo Amelech no hizo pública esta tecnología. Yo se los había dicho en un shiur. Nosotros ahora vemos que va avanzando la tecnología y tenemos, bueno, a ver un celular que esté ahora grabando y se ven las imágenes. No nos vayamos a la época de Shlomo Amelech. Imagínense hace 100 años, vamos un poquito para que sea más fuerte, hace 150 años. No había radio, no había ni televisión, no había luz eléctrica, no había nada. Vengo yo y le muestro a una persona, mirá, una imagen que se mueve y que habla y te da cosas. ¿Qué es? La persona se vuelve loca directamente. ¿Cómo? ¿Dónde está? No existe. La gente no está. La tecnología tiene que ir avanzando para que el cerebro de la humanidad lo vaya asimilando y a la normalidad. ¿Sí? Si te pasaban de 0 a 1000 de repente así, no fue pasando los procesos tecnológicos para que la mente de la sociedad vaya avanzando con ellos. Entonces Shlomo Amelech estaba avanzado, pero la sociedad no. Entonces por eso Shlomo lo utilizó para él y no se lo demostró a nadie. Entonces esto es solamente la primera parte del pasuk, según la explicación de Jajmé Yerushalayim, que Shida, según el Ben Ish Hai, era que Shlomo Amelech se hizo, no quiero decir la palabra un auto, ¿por qué? Porque puede ser que dentro de 20 años haya algo mucho más avanzado que el auto. Lo que se hizo Shlomo es lo más avanzado que va a haber en la historia. Se lo hizo Shlomo. Para uso particular para él. Eso ya dijimos que seguro que había. De dron seguro que hizo.
¿Sí? Eso está explícito. ¿Sí? La semana que viene vamos a seguir a ver la Guemará de cómo es que utilizó a los Shin Dalet para efectivamente poder construir el Betamigdash. Vieja nena que yo mal.